¿Qué ondita? Mi nombre es Joshua Hernández y seguimos con nuestra sección de portadas del libro Joshua Verso, esta antología de más de 10 años de cómics. En esta ocasión vamos a hablar del episodio piloto de Las Retadoras. Acá algo bien interesante o curioso de esta historia es que este episodio piloto lo envié a un concurso. Desafortunadamente no fue seleccionado, pero creo que más allá de esa situación, tuve un gran aprendizaje, porque este concurso en particular sí me dio como retroalimentación, que es algo que desafortunadamente no tienen muchos concursos en el país, y creo yo que es fundamental que exista la retroalimentación. Comprendo que no todos los concursos pueden retroalimentar a todos los participantes, pero creo yo que es un esfuerzo importante porque hace comprender en muchas ocasiones, eh, digamos, cuáles son tus falencias, ¿no? Cuáles son las cosas que haces bien. Y eso, pues, a final de cuentas, se necesita, ¿no? Para poder sacar adelante algún proyecto. En este caso, la verdad es que me gustó mucho la crítica que me dieron porque me hicieron ver que era una historia que en primera instancia tenía una deficiencia muy marcada, que era que muy fácilmente, digamos, el lector iba a darse cuenta de quién era el equipo ganador, y entonces eso rompía por completo la tensión narrativa. Es una historia acerca de un equipo, de unas chicas que llegan a competir en unos llanos contra un equipo constituido por puros chicos, y creo que desde ese punto, como narrador, a lo mejor como autor, estaba cometiendo un pequeño error, porque lo interesante habría sido establecer no solamente esa diferencia entre los personajes, sino dotarles de mayor profundidad a cada uno de ellos. Y y creo que eso es justamente uno de los aspectos que más me hicieron notar, ¿no? Que, por ejemplo, aparecen 10 personajes en todo el cómic, y de esos 10 personajes, pues la verdad es que interactúan como dos o tres, y los otros pasan como a un plano muy, muy secundario, y entonces no tiene sentido como la presencia de tantos personajes, digamos, para la perspectiva de escritura. Evidentemente, por ejemplo, para un cómic de un equipo de fútbol, es necesario que aparezcan varios personajes, ¿no? Porque necesitas justamente que se vea como un equipo, ¿no? Pero si en tu proyecto, digámoslo, no van a interactuar, no van a aportar, digamos, a la trama, pues la verdad es que parecen estar más de relleno, ¿no? Entonces, digamos, ahí había un punto muy importante. Luego, justamente, como era un equipo de chicas protagonistas, decían los editores, muy fácilmente nos dimos cuenta de que, pues, la intención era que ganaran las chicas, ¿no? Entonces, más allá de de las problemáticas que hubieran enfrentado en el cómic, el asunto de el gran, digamos, giro argumental o la trama, pues, no tenía tanta presencia, ¿no? Digamos. Entonces, se me hizo interesante porque justamente era así como de, ok, eh, esto me ayuda a entender, por ejemplo, que desde mi perspectiva era lógico que iba a haber como un combate o un partido, en este caso, no un combate, un partido, y este partido pues tenía como su importancia, ¿no? En hacer ver, digamos, una condición eh, donde las jugadoras pues trataran de revertir y buscar como un final favorable para ambos bandos, ¿no? Digamos. Entonces, aún con ello, pues justamente el haber quitado como gran parte del clímax narrativo, por así decirlo, pues impedía como un disfrute total a la lectura. Y entonces a raíz de esa información, por ejemplo, pues yo dije, bueno, si eso es un problema, entonces tal vez yo estoy efectuando la narrativa desde una perspectiva diferente, y a lo mejor lo que puedo hacer es justamente desarrollar mejor un torneo donde solamente compitan jugadoras femeniles. En primera instancia yo había pensado que fuese como un torneo mixto, ¿no? Porque eso es a lo que yo me había encontrado en mi realidad cotidiana, ¿no? Pero conforme las personas crecen, las diferencias hacen que precisamente se establezcan otros tipos de torneos, y entonces
por ejemplo, pues actualmente ya existe una liga de fútbol femenina en el país y para el momento en el que yo escribí este cómic apenas estaba como dando los primeros pasos. Entonces, se me hizo interesante porque fue, bueno, ahora puedo enfocarme plenamente en el desarrollo de los personajes femeninos, que son estas jugadoras de todo el equipo, y luego me voy a enfocar, por ejemplo, además en el desarrollo de los equipos de la historieta. Entonces, eso se me hizo bien interesante porque fue como decir, bueno, puedo hacer un cómic completo donde estas jugadoras compitan con otras jugadoras con las mismas condiciones y entonces puedo desarrollar la trama de más personajes, ¿no? Y no solamente eso, sino que además, la verdad es que me gustó tanto, por ejemplo, el proyecto de Retadoras, que la interesante fue que podía hacerle eh, los uniformes, em, el diseño gráfico, digamos, de cada institución que iba a competir en ese juego, ¿no? O en ese cómic en particular. Entonces dije, esto es muy interesante. Y pues desde luego que me pareció muchísimo más divertido que la primera idea que tuve, ¿no? Sin embargo, creo que, o sea, por ejemplo, borrar, ¿no? O evitar la existencia de una obra como esta sería tal vez también un error, ¿no? Digámoslo, en el sentido de un problema que yo encuentro muy marcado es la falta de la preservación de las obras y el juicio, digámoslo, de decir, bueno, una obra no vale y otra sí, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, para poder haber llegado al punto donde dijera, bueno, Retadoras es este cómic de chicas que compiten en una liga del estado y del Valle de México con otros equipos de Azcapotzalco, Iztapalapa y demás, pues hace que surja precisamente de un ejercicio visual que, que si bien para mí era interesante, carecía a lo mejor de alguna parte, o de una parte de alma, ¿no? Digámoslo. Entonces, siempre se me hizo muy interesante el juicio emitido. No siempre, por supuesto, los juicios tienen que ser tomados, ¿no? Al 100%. A veces hay juicios erróneos también, ¿no? O sea, también es posible, ¿no? Que una persona se equivoque al hacer un análisis, pero, pero a mí me pareció nutritivo, ¿no? Y entonces dije, bueno, de aquí puedo partir y hacer algo, pues, un poco diferente. Originalmente esta portada o esta imagen que están viendo surgió de otra imagen que subí tiempo atrás, donde yo manifestaba mi interés por hacer un cómic enfocado en fútbol, pero yo quería hacer un cómic enfocado en el fútbol de los llanos, precisamente. Y entonces la obra, pues justamente tenía el título de Los Llanos. Entonces, era un cómic como enfocado en este juego más eh, de la tierra, ¿no? De los vidrios en los llanos, de un juego más sucio incluso, ¿no? Pero también al mismo tiempo un juego más limpio, ¿no? Porque aunque me gusta mucho el fútbol profesional, tengo que admitir y tendríamos que considerarlo esto pues una realidad que es muy desagradable muchas veces el fútbol profesional, sobre todo varonil, porque contiene mucho aspecto del juego sucio, ¿no? O sea, son jugadores que se dedican a fingir faltas, hacer tiempo. El tiempo de juego efectivo es una tontería, ¿no? Es menos de 40 minutos de los 90, ¿no? Y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, a cambio, justamente en el fútbol femenil van contrastando, ¿no? Hay personas que dicen, bueno, técnicamente está menos dotado, digámoslo, el fútbol femenil, y de alguna manera creo yo que sí es una realidad, pero también habría que considerar el tiempo que llevan efectuándolo de manera profesional, ¿no? Yo creo que es un proceso que toma años para poder desarrollar, porque además no existían las condiciones ni los espacios para el aprendizaje técnico y está existiendo de poco en poco, ¿no? Entonces, creo yo que está creciendo, de hecho, a paso agigantado
y es muy bonito poder haberlo estado viendo con el cómic de las retadoras. Entonces, pues, realmente, por ejemplo, yo decía, bueno, yo quiero dibujar más bien como un cómic de los llanos, este juego como más del pueblo, ¿no? Digámoslo, ¿no? En el sentido de ser juego del barrio, ¿no? Donde nosotros nos juntamos y jugamos por pequeñas cosas, ¿no? Pero pues a raíz, digámoslo, de la crítica surgió como la posibilidad a lo mejor de hacerlo más extenso, más complejo y al mismo tiempo, pues la verdad es que más divertido. Entonces, a veces o muchas ocasiones, el, el tener retroalimentación permite nutrir más tu trabajo. eh, Puede darte como otra vertiente, ¿no? De decir, ah, bueno, yo no había pensado eso. Por eso, por ejemplo, actualmente doy asesorías y reviso proyectos de cómic con otros artistas. Y algo que a mí me gusta muchísimo es pensar que estas ideas con las que llegan las personas ya son ideas sólidas y pueden funcionar. Lo único que hago en las asesorías es darle forma, a lo mejor, a una duda y plantear soluciones, ¿no? En cuanto a aspectos técnicos, ¿no? Tiempo, como entablar una conversación de decir qué tan viable es que lo puedas hacer en tanto tiempo, con cuántas páginas, cosas así, porque eso es lo que en realidad termina definiendo el límite de un proyecto, ¿no? Entonces, bueno, quería platicarles precisamente de retadoras como en ese aspecto, cómo me terminó nutriendo mucho esa crítica y cómo que tal vez a lo mejor precisamente a partir de ello surgió un proyecto completamente diferente al que van a poder leer, digámoslo, quienes consigan el libro, pero que también al mismo tiempo van a decir a lo mejor, ah, ok, de aquí surgió esta idea y por eso cambió de esa manera. De hecho, también, además, algo curioso es que las protagonistas de esta historia aparecen todas en el libro de las retadoras. Eh, Claramente, por ejemplo, tienen pequeñas y sutiles diferencias, inclusive, diría yo, por ejemplo, comparten a lo mejor rasgos físicos y de nombres, pero el gran tema, digámoslo, es que son como versiones un poco más jóvenes, ¿no? Aunque no es canon, vamos a decirlo así, en la obra oficial, pues es un lindo universo alterno donde a lo mejor estos personajes se conocieron, ¿no? En otro momento. Y créanme que tuve muchos momentos donde dije, "Ay, y tal vez sí la haga, así la serie, pero a cambio, justamente cuando empecé a trabajar la idea de retadoras que terminó existiendo, la verdad es que disfruté muchísimo más porque hubo un trabajo muy divertido, muy interesante, mucha investigación y mucho análisis. Por ejemplo, nunca dibujé el cómic sin asesorarme, en el sentido de que, por ejemplo, buscaba analistas de fútbol femenil y les preguntaba a lo mejor cómo percibían cierto detalle de la trama, buscando lo más posible, ¿no? Como comprender desde mi punto, ¿no? Donde, como soy como autor, digámoslo, cómo puedo adentrarme en una historia. No hacer cómics no solamente es sentarse y dibujar lo que nos plazca, muchas veces somos responsables de lo que la obra dice y otras veces, creo yo, eh, tenemos la posibilidad, digamos, de dejar un mensaje, ¿no? En nuestro material, pero también eso es cierto que no siempre vamos a ser responsables de lo que otras personas puedan entender, ¿no? Porque nos ha tocado, ¿no? Siempre que pueda haber como una persona que tal vez piense diferente y a lo mejor crea que nuestro mensaje es otro, ¿no? Nuestra obra, ¿no? Y entonces, yo creo, en general, que tenemos que aprender a entender que, por ejemplo, nosotros como artistas somos responsables de nuestro material, pero también el lector es una persona responsable y decide qué hacer después de leer una obra. Entonces, por eso, por ejemplo, hay veces que pienso, una obra a lo mejor no me agrada tal vez el pensamiento de un artista, pero en cambio la obra
me dejó un mensaje importante para mí y yo me quedo con eso, ¿no? Entonces, justo creo yo que este material, este cómic en particular, fue algo así, ¿no? Así fue como de, eh, pues tal vez no fue lo que yo hubiese deseado, pero se transformó en algo que a la larga me pareció mucho más divertido e interesante. Entonces, eso es todo por el momento. Nos estamos leyendo próximamente y esperemos que se logre la meta de este Kickstarter. Ya me estarán diciendo en los comentarios.